Soy el hermano Enrique González Pérez, del Distrito de México Norte, 81 años de edad. Originario de Encarnación de Díaz, Jalisco, y como hermano 65 años ya en la actividad docente. Gracias a Dios. En este aniversario que estamos conmemorando 120 años de la llegada de las sellistas a nuestra patria, tengo recuerdos muy gratos. Los hermanos formadores comentaban y artículos de las revistas de aquel tiempo ilustraban muy bien el empeño que pusieron los hermanos primeros franceses que llegaron y cómo lo recibieron. El país México estaba en una posición, dijéramos, tranquila, económicamente notable, era un desarrollo del tiempo del porfiriato. Francia estaba en convulsión, por eso expulsaron a los hermanos franceses. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Así se expandió el lasallismo no solo en Europa, sino por muchas partes del mundo, especialmente para América Latina, donde en América solamente había en esa época hermanos en unos cuantos países como Ecuador, como en Nicaragua también ya había, y como en Canadá. Llegaron a México en diciembre de 1905 4 hermanos. Ya los estaba esperando un hermano de Alemania que estaba trabajando acá en América. Los 4 hermanos hicieron una escala saliendo de Francia, del Havre, llegaron a Nueva York y de ahí en traslado se trasladaron en otro barco, llegaron a Veracruz. Solo estuvieron en Veracruz de paso. Su primera impresión fue: vamos a poner nuestra misión en manos de María Santísima de Guadalupe. Fue la presentación. A ellos lo recibieron 2 exalumnos que habían estado en Francia y las familias los habían enviado allá en un pensionado, un internado. Lo recibieron ellos junto con el hermano Pedro Celestino, que era de origen alemán. Tuve el honor de conocer a uno de los 4, al último de los fundadores del distrito, el hermano Pierre, el hermano Punpuncito le decían, Carrel, se apellidaba Carrel, Antoine Claude Carrel. Él, después de que estuvo en México, vino la Revolución Mexicana, tuvo que salir, fue a dar a Cuba. Muchos años estuvo él trabajando en Cuba. Con los pequeños era excelente pedagogo. Y cuando Fidel Castro expulsa, se pone a la situación difícil en Cuba, y en el 61 viene a dar otra vez el hermano aquí a México. Fue cuando lo conocí. Personalmente estuvimos yo como novicio y él llegó al noviciado de México, en Tlalpan. Una anécdota interesante. Él, como buen francés, experto en preparar algunas bebidas de crema de algún fruto o de algunas plantas, como el anís. Y nosotros, los novicios, estudiando alrededor de su puerta, de su recámara, como moscas, esperando que saliera y venga, pruebe esto. Es una anécdota muy humana del hermano Antoine Claude Carrel, que por el clima lo cambiaron pronto. Llegó el invierno a Tlalpan, que es un lugar frío, lo trasladaron al entonces noviciado menor o aspirantado de León, Guanajuato, donde Dios lo recogió. Fue el único que en lo personal yo pude conocer de aquellos 4 fundadores excelentes, sembradores de la semilla lasallista. Sí, al llegar estos hermanos, lógico que nos encontramos
entendemos que ellos se toparon con una realidad muy distinta a la que estaban acostumbrados. Ciertamente, en Francia no les tomó de sorpresa. Ya algunos empezaban a estudiar otros idiomas, entre ellos el español de España, en vistas a venirse a América. Entonces, con el poco español que tenían, se animaron a venir. Un reto para ellos, cultura diferente, país diferente, idioma diferente, costumbres diferentes, alimentación distinta. Mis respetos para estos grandes sembradores del lasallismo en México. Sí, los 4 hermanos que llegaron de Francia fueron recibidos, como mencionaba, por el hermano Pedro Celestino, que solamente estuvo en la recepción y se regresó después a América del Sur, después pasó a Estados Unidos, regresó luego a Argentina y murió por allá. Y los otros 4 que llegaron, esos sí se quedaron aquí en México. Como el primer visitador fue el hermano Geber. Estuvo también como otro de los que llegaron, un gran maestro. Uno de ellos le tocó la revolución y lo asesinaron en Zacatecas. Con la revolución, la toma de Zacatecas por el ejército de Pancho Villa, ahí murió el hermano Astruc, uno de los 4 que llegaron. Y los otros 3, fuera del hermano Antoine Claude, que sí regresó a México, y el hermano Astruc, que quedó aquí sus restos, los otros 2 regresaron a Francia. Allá murieron años después. Interesante el inicio del lasallismo en nuestra patria. Hasta el momento actual, 120. Yo catalogo, distingo, y creo que todos es fácil de distinguir, 4 grandes etapas. La primera, de 1905 a la Revolución Mexicana, 1914, en que se interrumpe la obra lasallista en México y exilados los franceses. Segunda etapa sería unos años después, 2016, llegaron simplemente 2, 3 hermanos, muy pocos, a cuidar las instalaciones o a tratar de recuperar las instalaciones que habían perdido. Y esa etapa, poco a poco fueron regresando hermanos a establecer otra vez los centros, y la segunda etapa es de 31 años, hasta 1947. En el 47, en Roma, aglutinan, mejor dicho, el distrito Antillas, México, incorporando entonces Cuba, las Antillas y México. Así fue durante unos años hasta el 47. En el 47, otra vez se separa ya distrito de Cuba y distrito de México, un solo distrito para México. Fue una etapa de 13 años, hasta 1960. En 1960, habiendo crecido ya las obras lasallistas, el visitador de ese tiempo, Víctor Beltrán Rangel, solicitó a Roma hacer 2 distritos. Había 2 calendarios escolares también en México, se complicaba la situación, se aceptó y se dividió el lasallismo en México en 2 distritos. De 1960 al presente, pues ya son 65 años. En esos 65 años ha habido muchas cosas. También el distrito hermano de México Sur, en 2009, se volvió a anexar con Antillas por disposición de Roma. Pero la primera etapa, tomándolo por partes, los primeros hermanos, esos 9 años, establecieron 16 o 18 instituciones educativas, la inmensa mayoría gratuitas, en 10 ciudades: Puebla, Acatzingo, la Ciudad de México, Toluca,
Querétaro, Zacatecas, Torreón, Morelia, Monterrey, Saltillo. Esas fueron las ciudades donde se establecieron. Que se cortó esto con la Revolución. Zacatecas, por ejemplo, y eso fue el punto, la puntilla que acabó con el lasallismo en ese momento. Tomó Pancho Villa su ejército. Zacatecas, mataron, asesinaron al director, el hermano director. El colegio se llamaba Instituto Científico de San José. Muy mezclado la política con la religión, no tanto. Por esa razón no se ha procedido como beatificación de ellos. El director, el subdirector o coordinador o inspector que se le llamaba en ese tiempo, y el padre capellán, Pascual Vega. Los tomaron como escarmiento, pidiéndoles 5,000 pesos oro o los asesinaban. Claro que no encontraron los 5,000 pesos oro. Los llevaron a la Bufa y el día 24 de junio, que los habían tomado prisioneros, de 1914, en las faldas del Cerro de la Bufa, los asesinaron. Y al resto de los hermanos los tuvieron prisioneros en uno de los galerones del ferrocarril, de la estación de ferrocarril de Zacatecas. Los demás hermanos de otras ciudades, ante la incertidumbre, ya habían tenido la orden del visitador: repórtense a Veracruz, para irse de Veracruz a Cuba. Ellos no pudieron salir porque ya las fuerzas villistas habían bloqueado los caminos y el ferrocarril. Por eso no pudieron salir. Ante la intervención del cónsul o vicecónsul de Francia en Zacatecas, viendo que todos eran franceses menos uno, el hermano Luis Ríos, mexicano, que acababa de llegar, jovencito, a reemplazar a un hermano que había fallecido de tifo ahí en Zacatecas, pues él se salvó porque al dirigirse, al reportarse ante las autoridades, identificándose como afrancesó el nombre, en lugar de Luciano Ríos, Lucien de la Rivière. Entonces, pues este es francés, váyase con los franceses. Y fueron a dar a Estados Unidos. Una anécdota de esa etapa y por qué se cerró esa etapa, todas las obras lasallistas. Bueno, muy bien. Un detalle que no mencioné al principio: el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Siempre se ha tenido. De hecho, en la Casa General de Roma, en los archivos, hay constancias que desde 1866 el señor Ramus, que era representante del gobierno en ese tiempo del emperador Maximiliano, pedía hermanos lasallistas para México. Y se sucedieron como 10 o 12 solicitudes que se cuenta con ellas en los archivos de la Casa General de Roma. Entonces fueron recibidos los 4 primeros hermanos. Quien insistió mucho fue el señor González, Ibarri González, monseñor de Puebla. Hubo familias que lo recibieron, y en la época posterior de la clandestinidad, de persecución religiosa, de ideas socialistas, también fueron apoyados siempre los hermanos por la autoridad eclesiástica. En esa época tenían que jugar a las escondidas. Quitaban las imágenes religiosas de los salones, las escondían porque venía alguien de la Secretaría de Educación a llamar la atención y no querían ver Biblias, libros de oraciones, imágenes religiosas, las tenían que esconder. Se hicieron expertos en eso. Anécdotas: incluso la hostia consagrada, el Santísimo, lo escondían atrás de un reloj de péndulo en la pared. Cosas interesantes. Cuando
Llegó la revolución, se fueron la mayoría a Cuba o a Estados Unidos, y 2-3 años después, 1916, llegaron 2 o 3 hermanos a cuidar las instalaciones, a tratar de recuperarlas. Y poco a poco fueron incorporándose otros hermanos, no tantos como había, porque casi 200 hermanos había en los primeros 9 años, prácticamente todos franceses. Regresaron, establecieron colegios, todavía con el nombre religioso, pero le fueron poniendo ya otros nombres que no delataran que fuera una institución religiosa. Por ejemplo, en Puebla, Benavente, primero fue Motolinía. Motolinía, bueno, pues alguien famoso para la Secretaría de Educación, pues bueno, no le sonaba mal, no le sonaba religioso. En fin, Motolinía, que después se convirtió en Benavente. Cristóbal Colón, un personaje famoso, héroe. Simón Bolívar, instituciones. Aquí en Saltillo fue Academia Nicolás Bravo, que después se tornó en Colegio Ignacio Zaragoza. Y así, en esa época de la clandestinidad o del estira y afloja, se fueron poniendo nombres de personas o de personajes ilustres, hasta la época de Ávila Camacho, en que suavizó esto. Se veía una tensión educativa en el país, fue más tolerante, entonces se volvió a tener nombres como La Salle. Pero hubo esa época de clandestinidad interesante. Al hermano Argeo le decía la inspectora, ¿se puede decir nombres? Ya falleció la doctora. La inspectora Dorotea, así se llamaba, muy exigente. Le pedía que quitara las imágenes. Pues el hermano Argeo quitaba las imágenes como director de la secundaria, de la primaria. Unos 3 años después llegué yo, tomando esa posición, también ese mismo puesto, la misma inspectora, pero yo no le hice caso. Yo dejé las imágenes por un simple detalle. En una ocasión nos pidió llevar X documento a su casa, y al entrar en su casa, típica casa colonial del centro de Saltillo, en el zaguán, imagen que recibe al abrir la puerta, una imagen grande del Sagrado Corazón. Entonces le dije, maestra, ¿cómo vamos a educar en dualidad? Tenemos que ser congruentes, así que yo no voy a quitar imágenes. Pues nunca quitamos las imágenes. Y tuvimos muy buena relación con la maestra Dorotea, la inspectora Dorotea. Un aspecto interesante también, bueno, y como siendo originario de Encarnación de Díaz, donde nunca ha habido lasallistas, colegio lasallista, intentos que nunca se realizaron, pero iba un hermano lasallista de los pastoralistas, decimos hoy, a visitar 2 instituciones dirigidas por religiosas. Yo estaba en una de ellas, también mi hermano, mi hermana, y los 3 estábamos en la misma institución de religiosas, y le daban oportunidad a este hermano cada semestre posiblemente, no recuerdo yo la frecuencia, pero me imagino que era 2 veces al año. Iba y hablaba de la vocación consagrada, sacerdotal, religiosa. Fue la impresión que yo tuve, aunque directamente nunca fue a mi salón, porque él llegaba a 6º año y yo estaba en 4º, pero ahí conocí lo que empecé a conocer, que era la vida de un hermano. Sin embargo, yo traía la idea del sacerdocio. Terminando 4º año, me fui al seminario con los redentoristas. Medio año estuve en San Luis Potosí, del verano a enero. En enero, Dios tiene sus medios, me mandó llamar el rector. Estaba mi papá, me dice, viene su papá, usted se regresa con él.
pero ¿por qué si estoy muy a gusto y yo quisiera ser sacerdote? Pues no, se regresa con su papá. ¿Pero por qué? Está usted muy chico, fue la respuesta. Era cierto, pero también, con todo respeto, le digo, si lo sabían, ¿por qué me admitieron? ¿Y por qué ahora dicen que no? Pero, alégale al árbitro, me regresé a casa. Reflexionando, 3 meses después dije, me acordé de la explicación del hermano Antonino, José Manuel Ramírez, que preguntó por ahí a alguien, bueno, ¿y la diferencia entre el sacerdote y el religioso, el hermano? Pues el sacerdote reparte los sacramentos, la comunión, y como llegó el cristiano. El hermano lasallista, con su vida, con su ejemplo, con su catequesis, prepara los corazones de los alumnos a recibir a Jesús. Recordé esa explicación y dije, esto es lo mío. Y efectivamente, esto es lo mío. Al hermano Argeo, cuando regresó en 1961 de Cuba, porque él había hecho sus estudios, su noviciado, aquí en México, y regresó a trabajar a Cuba. Cuando Fidel Castro los expulsó por las situaciones en 1961, se abrieron obras lasallistas aquí en nuestra patria, que los visitadores llamaban colegios de extensión, donde trabajaban laicos muy comprometidos, ciudades como Tapachula, allá en el sur, con el padre Nieto, y un maestro, mis respetos para don Fidel Méndez, un laico bien comprometido, que pasado después de Tapachula, comenzó también como laico en lo que hoy es la Salle de Acapulco. Así pasó Ciudad Victoria, la maestra Griselda, también aquí en Monclova, el señor Guerra, el maestro Rodolfo, también aquí en Monclova, y así en otras ciudades, en Fresnillo, en Chihuahua, en Delicias. Y cuando llegaron los hermanos de Cuba, esos colegios de extensión fueron poco a poco incorporándose hermanos a esas instituciones. Es otra etapa también interesante. En esta trayectoria de 65 años, yo empecé también en 1965 como maestro de 6º año, único año de docente en primaria, después ya otras secciones, pues de maestro, de coordinador, de director de comunidad, director de colegio, un abanico de oportunidades que estoy muy agradecido con Dios. Y en estos años, pues cantidad de hermanos y de maestros y colaboradores, pues que son un vivo ejemplo de los valores lasallistas. Mencionaba hace un momento de los maestros laicos y maestras laicas, como la maestra Griselda, con vivencia de los valores lasallistas, y también docentes, coordinadores. El profesor Villalobos, por ejemplo, originario de Monterrey, cuando estuve hace unos años en San Juan de los Lagos y ante la fractura de una pierna, le llamé a él, ya retirado él de labores docentes, si me podía cubrir mientras yo me recuperaba, y cambió, se fue a vivir. Lo recibimos ahí en la casa de los hermanos, estuvo para sacarle el resto del curso escolar mientras estaba yo discapacitado, y una vez recuperado le gustó tanto el ambiente que se quedó ahí hasta que ya por cuestión de edad se retiró y ya Dios lo recogió. Pero excelente maestro que vivió los valores lasallistas. Y pudiera mencionar muchos más. Mencioné hace un rato también a don Fidel Méndez, ideal, ¿verdad? También un ejemplo. Y vienen más, pero sería prolijo enumerar más. De cómo han desarrollado los valores en este tiempo. Lo bueno es la adaptación. Es a lo largo de estos años, 120 años,
el lasallismo ha tenido que evolucionar como toda sociedad, como todo grupo humano, y pues de la mano de Dios, buscando lo mejor para nuestros destinatarios, que son nuestros alumnos, desde preescolar, educación formal, hasta universitaria, o educación no formal, o aspectos como casas hogar, orfanatorios, misiones. Algo que llama la atención también, hoy estamos acostumbrados a un lenguaje de proyección humana y religiosa en grupos voluntarios en nuestras instituciones. Siempre ha existido eso, con diferente nombre. No es que hayan surgido hace 5 o 10 o 15 años. Desde los primeros hermanos tenían grupos de reflexión, de crecimiento humano y espiritual con diferente nombre. Yo creo que en esta trayectoria, la evolución, tanto en la sociedad como en los mismos lasallismo, fue dándose primero incorporando al laico en labores docentes, después en labores administrativas y ahora últimamente en labores directivas y de toma de decisión. Los primeros obras lasallistas, la gente decía, es el colegio de los hermanos. Ahora ya no es de los hermanos, es de la Salle, lasallista. Los hermanos no somos los destinatarios y los depositarios únicos del carisma. Cierto que en esencia tenemos que ser memoria, corazón y vida, pero no somos los únicos. Hay lasallistas en todas las situaciones, estados sociales. Entonces, los valores del lasallismo, los valores cristianos, son abiertos a todo mundo. Es una de las riquezas del lasallismo hoy. Esta realidad también ha evolucionado en la sociedad. Hace unos años, las vocaciones para vida consagrada, sacerdotal o religiosa, varonil y femenil, era más espontáneo, se conseguían más. Conforme fue evolucionando la sociedad, disminuyendo el número de hijos por familia, apoyando más, trabajando papá y mamá, y habiendo otras necesidades, se redujo el número, y la evolución misma de la sociedad, la mentalidad, el aspecto religioso que antes era primordial en la sociedad, se ha ido diluyendo. Es un reto también para nosotros los que estamos dedicados a impulsar los valores del Evangelio. Es un reto porque ciertamente se diluye entre valores de prestigio, de economía, de posición social, etc. Pero es un reto que tenemos en la actualidad. Y los hermanos de mayor edad, o los que ya por su trabajo, por sus achaques de edad, no están propiamente en la línea de trabajo escolar, yo creo que su presencia, su testimonio es muy valioso, porque de todas maneras se percibe la entrega de esa persona a una vocación que es el testimonio. Por esa razón, la presencia de un hermano lasallista en estas circunstancias, que ya no imparte clases, pero su acompañamiento, su entrada, su presencia en el colegio es muy valorada. Bueno, pues ahora en la actualidad, con esperanza, estamos en el año precisamente de la esperanza. Yo creo que pues ser conscientes que el lasallismo hoy en nuestra patria, los que estamos todavía en este ambiente lasallista activos, podemos decir, estamos parados sobre hombros de gigantes. Hay que reconocer
a estos gigantes que sembraron la semilla del lasallismo, la buena semilla, que han tenido muchas vicisitudes, muchas dificultades y han salido adelante. El reto para nosotros, los que todavía estamos aquí, también la sociedad está cambiando. No estamos en una burbuja que aquello ya pasó, sí, aquello, pero hoy son otro tipo de circunstancias cambiantes y tenemos que buscar con esperanza, pero Dios espera algo de ti, algo de mí en este ambiente educativo de valores lasallistas, de valores cristianos. Que lo veamos con entusiasmo. Si estamos disfrutando esta misión que recibimos de Dios, vamos a lograr algo bueno, aunque de momento no se perciba o lo percibamos tiempo después. Pero con esperanza hay que trabajar en la viña del Señor. Agradezco la gentileza, el tiempo que han tenido para escucharme, para preguntarme algunas cosas, y el lema lasallista, tan lasallista, que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.